siempre yo recuerdo cuando me convertí al Señor, decían que un cristiano que permanece solo, tarde o temprano siempre se empieza a enfriar. Y eso es muy cierto, mis hermanos. Déjenme decirle nada más como testimonio, yo mis primeros 20 años de vida cristiana, en mis primeros 20 años de vida cristiana, solo recuerdo 3 domingos que de manera intencional yo falté a la iglesia, en 20 años. Entonces estamos hablando de un buen de años, mis hermanos. 20 años, mis primeros 20 años de vida cristiana, ya tengo 40 años en el Señor, 41, más bien 41 años de conocer, de que Dios me rescató, pero mis primeros 20 años, 3 domingos, solamente 3 domingos, recuerdo haber faltado de la iglesia. Entonces, para mí, el asistir a la iglesia es algo importantísimo, es algo vital, es algo fundamental. Es como dice en la cruz, y vamos a repasar la cruz, usted puede hacer, vamos a poner el primer dibujo aquí, recuerda, un centro, un círculo al centro, para recordar que el centro de nuestra vida es Jesucristo. Vamos a ponerlo un poquito más arriba aquí. Aquí lo estamos viendo, aquí tenemos a Jesucristo. Podemos poner el versículo de Lucas 9:23, de seguirlo, la cruz, pero aquí tenemos el texto de Juan 15:5, el ejemplo de la vida. Entonces, Cristo es el centro de nuestras vidas, ¿no? Entonces, luego vamos a ver en una dirección esa cruz, el paso del discipulado, aquí tenemos una en forma vertical, tenemos una relación con la palabra de Dios. Voy a poner aquí una especie de Biblia, palabra, ya la tenemos escrita nosotros. Y aquí tenemos Juan 15:7. No, es Juan 8:31 y 32. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad os hará libre. Luego aquí la oración, voy a poner una carita sonriente, porque realmente orar con nuestro Dios, practicar, es un deleite, es un gozo. Y aquí ponemos Juan 15:7. Pedid todo lo que queréis, ¿verdad? Y lo vamos a ver aquí, la comunión con los cristianos es otra de las disciplinas muy importantes. Voy a poner aquí 3 hermanos aquí. Igual podrían ser 3 hermanas aquí. Y le voy a poner un corazón hablando acerca del amor, ¿no? Que dice Pablo en sus cartas, el amor es el vínculo perfecto. El amor produce unidad. El amor es el vínculo perfecto. Y si hay amor entre nosotros, dice Jesucristo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, qué importante, mis hermanos, es ir a la iglesia, aunque a veces, debo de aclararlo, necesitamos tener cuidado. Si en los primeros 20 años de vida cristiana, hermanos, solamente falté 3 domingos a la iglesia, y ojo, a veces hubo una temporada en que teníamos 3 cultos, entonces yo asistía a los 3 cultos. O sea, estaba en la iglesia desde las 8 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde. Y luego aparte teníamos culto por las tardes y luego reuniones. Llegó un momento en que me di cuenta que la mayor parte de mi vida era convivir con puros creyentes, y eso es un gran problema porque me di cuenta que necesitaba convivir con gente no cristiana para poderles evangelizar, porque si todo mi tiempo solamente era con creyentes, que es importante, entonces ¿a quién evangelizaba? Y todos mis conocidos, mis contactos y con toda la gente con la que convivía, pues lindo con los hermanos, pues eran puros creyentes, pues no se puede evangelizar a los que ya son creyentes. Vamos a los que no son cristianos. Eso va a ser un tema para la siguiente lección, pero aquí vamos a hablar de la importancia de la comunión con otros creyentes. Y usted ha recordado, yo recuerdo siempre la ilustración que nos daban, era una fogata. Si usted aparta un carboncito de la fogata, sobre todo aquí en Monterrey, que son muy dados a las carnes asadas casi cada fin de semana, y usted parte un carbón de esa fogata, y tarde o temprano, por el carbón, por muy fuerte que sea, indisciplinado, lo que sea,
va a empezar a enfriarse, a enfriarse, a enfriarse. De ahí la importancia de congregarnos con otros creyentes. Dice el autor de Hebreos, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego una palabra importante, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y tanto más cuando veis que aquel día de Jesucristo se acerca. Entonces, fíjese el autor, y este versículo es importantísimo porque a mí me dio un cambio en mi visión muy importante, se lo quiero compartir. Si en los primeros 20 años falté 3 domingos a la iglesia, los siguientes 20 años, todos los domingos que no falté en los primeros 20, los falté después. Entonces uno dice, hermano, ¿se vale faltar un domingo a la iglesia? Dígame una buena razón para faltar el domingo a la iglesia. Se cuenta de un hermano que dijo, no, ya no voy el domingo a la iglesia, ya no voy el domingo y ya no voy a ir. Y le dice su esposa, ¿pero por qué no? No voy a ir. Y le dice, esposa, ¿cómo es que no vas a ir el domingo a la iglesia? Es muy importante la reunión, el compañerismo, la comunión con los creyentes. No, a ver, dame 2 buenas razones, le dice el esposo a la esposa, para ir a la iglesia. Dice, ¿quieres 2 buenas razones para ir a la iglesia? Sí, ¿cómo no? Le dice, número 1, tú eres el pastor. Adelante, pásenle. Y número 2, te toca predicar. Ahorita, adelante. Hermanos, ahí son 2 buenas razones para ir a la iglesia. Él es el pastor y le toca predicar. Entonces sí, el hermano se levantó y se fue a la iglesia, ¿verdad? A veces decimos, bueno, si no me toca hacer nada en la iglesia, no tengo una responsabilidad, entonces mejor no voy a ir. Bueno, no es así, mis hermanos. Aparentemente, aunque uno no tenga responsabilidad, el hecho de congregarnos y vernos. Ahora, fíjense lo que dice el autor de Hebreos. No considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, ¿cómo logramos eso? Motivarnos, animarnos al amor, crecernos amor y tener buenas obras. Dice, no dejando de congregarnos. De ahí la importancia de las reuniones. Porque si no nos vemos, si no nos reunimos, ¿cómo nos podemos estimular amor y a las buenas obras? Ahora con esta pandemia, pues nos ha golpeado muy fuerte a todos, nos sacó de eje y nos sacó una situación muy nueva para nosotros, muy diferente, porque no estábamos acostumbrados a esto. O sea, imagínense, llevamos el ritmo de reunirnos, y de repente nos dejamos de ver, nos dejamos de congregar. Bueno, gracias a Dios por estos medios y seguimos en contacto a distancia. Obviamente no es lo mismo, porque yo estoy seguro que 2 novios, pues, ¿qué preferirían? ¿Verse de manera presencial o a distancia? Bueno, pues alguien diría, bueno, a distancia es mejor que nada, ¿no? Definitivamente, pero yo creo que los novios, sobre todo en la época del enamoramiento, a todo lo que da, los novios preferirían estar bien juntitos y todos los días. Y recuerden que para los novios el tiempo pasa volando y si se pueden ver 5 horas diarias, es poco tiempo para ellos, ¿no? Porque hay ese amor, hay ese interés el uno por el otro. Ya después cuando uno se casa, pues realmente para darse tiempo es bastante difícil, no digo que imposible, pero hay unos cambios muy fuertes. A veces yo veo que uno se piensa, cuando ya nos casemos ya podemos tener tiempo para los dos, y a veces resulta lo contrario, ¿no? Había más tiempo cuando eran novios que ahora que están de casados. Pero bueno, la importancia de la comunión con los creyentes. Ahora, déjame decir una cosa, hay gente que aprecia mucho la iglesia y va a las reuniones y eso es hermoso. Pero no simplemente es el hecho de ir, sino estar ahí presente con todos los sentidos, con toda la actitud, de ver en qué puedo ayudar. Porque a veces, yo recuerdo las primeras veces que iba uno a la iglesia, es, aquí estoy para que me sirvan. Y si uno va con la actitud de que aquí estoy para que me sirvan, bueno, pues no es la mejor actitud. Más bien nuestra actitud puede ser, y usted lo ven muchos hermanos, en la mayoría de los hermanos, yo voy a la iglesia a ver en qué puedo servir, qué puedo hacer, en qué puedo ayudar, qué se ofrece. Hay que mover sillas, hay que traer el equipo, hay que bajar, hay que cargar, hay que traer, hay que poner, etcétera. Siempre va a haber, pero aún si uno no tiene, el hecho de estar ahí en la reunión y estar atento y entonar los cantos y participar de alguna manera, por ejemplo, cuando nos reunimos a la cena del Señor, es hermoso. Entonces eso nos anima a mí, y yo créanme que extraño mucho
Todo ese tiempo de la pandemia extrañé muchísimo las reuniones de la iglesia. Gracias a Dios sobrevivimos así a esta distancia, pero ahora que estamos retomando, pues es bonito poder ver a los hermanos. Y hay gente, y hubo una época en que se pensó, y yo estoy en total desacuerdo con esas posturas, yo me defino en eso y tomo posturas. Yo creo que con cada creyente, mis hermanos, cada creyente es importante que pertenezca y se identifique con una iglesia local. Hay creyentes que cada domingo van a una iglesia diferente y andan buscando la iglesia perfecta. Pues déjenme decirle, mis hermanos, no la van a encontrar. Hermano, ¿por qué no se congregan en una iglesia? No, hermano, es que en esta iglesia no me gusta el horario, en esta iglesia no me gusta el estacionamiento, en esta iglesia no me gusta el fondo que tienen allá en la plataforma. En esta otra iglesia no me gustan los cantos, en esta iglesia no me gusta cómo ahora. Entonces realmente no va a encontrar una iglesia, mis hermanos, que exactamente a todo lo que a usted le guste, nos tengan contentos. Es más, ni aunque usted fundara la misma iglesia, va a poder hacer ahí todo lo que usted quiere. Entonces, la iglesia perfecta no existe. Entonces, si uno anda buscando la iglesia perfecta para congregarse, no la va a encontrar. Y luego le digo a los hermanos, y si le encuentra, mi hermano, si llegara a encontrar la iglesia perfecta, por favor no asista ahí, porque la vamos a echar a perder. Entonces, si yo encontrara la iglesia perfecta, pues ya mejor no voy ahí, porque la voy a echar a perder. No, mis hermanos, estamos todos en un proceso de crecimiento espiritual. Algunos ya llevamos muchos años en el Señor, otros son recién convertidos, tienen 1 año de convertidos o 6 meses, son unos bebés espirituales. Y qué hermoso es cuando ver llegar a esos bebés espirituales con todo su entusiasmo, por todo el gozo del primer amor, de conocer a Cristo y que todo es tan hermoso, tan bonito, y los mensajes y todo, ¿verdad? Ya después con el tiempo uno va pasando y va viendo que, ay, no, pues yo pensé que la iglesia era perfecta y que todo era amor, pero a veces hay sus diferencias, hay sus problemitas, y a veces nos vamos al otro extremo donde hay problemas con los creyentes y luego ya no queremos ir a la iglesia. Y usted no me dejará mentir, hay gente que dice, es que en la iglesia todos son unos hipócritas. Grande problema, ¿verdad? Entonces ahora resulta que todos son unos hipócritas de ahí y por eso ya no voy a la iglesia. Yo le diría a esa persona, bueno, pues si tú sabes cuál es el modelo de vida cristiana, bueno, ¿por qué no nos ayudas a todos los demás, pues dices que somos hipócritas, a vivir esa vida, pues, ejemplar como cristianos y modéranos tú la vida para que podamos seguirte, ¿no? Y saber que sí se puede. No, mis hermanos, estamos aquí, ¿qué pasó ahora? Déjenme ver. Bueno, no sé, no lo voy a mover aquí ningún botón, entonces, ni tan, ni muy, mis hermanos. O sea, no existe la iglesia perfecta, ¿sí? Existen iglesias que estamos en proceso de madurar. Y por eso también dice la Biblia que nos soportemos unos a otros y que nos perdonemos unos a otros. ¿Recuerdan el apóstol Pedro cuando le dice a Jesús, Señor, perdonaría a mi hermano hasta 7 veces? O sea, soy generoso, ¿verdad? Y Pedro habla de un hermano creyente, ¿no? No está hablando de el incrédulo, el ateo, no. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano que me ofende, Señor? A mi hermano, que es mi hermano, pero me ofende. Hay cosas que no me gustan de él. Y dice, Señor, hasta 7 veces, o sea, Pedro se fue muy alto, ¿eh? Hasta 7. Y usted recuerda, le dice Jesús, no, Pedro, todas las veces que viniera tu hermano y te pidiera perdón, necesitas perdón. Y hay pautas, ¿no?, que nos muestra el Señor Jesucristo de cómo relacionarnos, porque como no va a ser perfecto, va a haber diferencias. Él nos dice, si tuvieres algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda delante del altar, reconcílate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces sí va a haber problemas, mis hermanos. Tarde o temprano va a haber diferencias, va a haber algo. Entonces, dice Jesucristo, hay que arreglar esas cosas. También es importante, antes de seguir sirviendo, y algo tan importante como la ofrenda, si no andamos en comunión con los hermanos, pues hay que arreglar esas cosas, o por lo menos intentar arreglarlo, como dice Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, y principalmente con los hermanos. Hay diferencias, y luego dice una pauta, tuvieras algo, entonces tú ve y habla solas con tu hermano.
Entonces, hermanos, a veces en el amor de los creyentes no es todo hojuelas y miel, a veces hay que confrontar, a veces hay que decirnos las cosas, pero en privado, con una buena actitud, para arreglar las cosas y seguir adelante. Entonces dice, bueno, si no te oyere tu hermano, bueno, junta a otros 1 o 2 personas y vayan a hablar con esa persona para que por el testimonio de 2 o 3 personas, pues, se trate de ese asunto. Usted recuerda a Pablo en su primera carta a los Corintios, que la iglesia de Corintios tenía bastantes problemas y empezaba a haber divisiones. Bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Entonces, hay unas personas que son sabias en la iglesia y pueden arreglar esos problemas. Llegaron a tal punto donde, permítanme un segundito, mis hermanos. Ahora sí. Bueno, entonces dice Pablo, ahí cuando los hermanos empezaron, los conflictos empezaron a ser muy grandes, que hasta llegaron al punto de irse a los tribunales, y decía Pablo, ¿cómo es posible que ustedes tienen sus problemas con la gente que no es creyente ante tribunales y acusan unos a otros? Y dice Pablo, ¿qué no hay sabio entre vosotros que pueda juzgar entre ustedes? Y obviamente sí había, pero no querían hacer caso de esto. Entonces, mis hermanos, la iglesia vamos a tener problemas, pero necesitamos tener una buena actitud y resolver esos problemas. A veces a nivel personal se pueden resolver y ahí se queda. Es como en su familia, ¿verdad? Usted trata con sus diferencias, como esposos, con sus hijos, en su trabajo. Vamos, si en todas partes tenemos problemas, pues no nos extrañemos que en la iglesia también los pudiéramos llegar a tener. Lo importante es tener esa sabiduría y ese amor y esa buena actitud para enfrentar y tratar de resolver esos problemas. A veces va a ser muy difícil, porque usted recuerda el caso de Pablo y Bernabé, estos 2 grandes hombres de Dios, que habiendo resolvido un conflicto tan grande de la magnitud como lo fue el concilio de Jerusalén, que querían que los hermanos, los nuevos creyentes en Cristo, los gentiles, los no judíos, se circuncidaran y que tenían que obedecer la ley. Entonces hace un debate tremendísimo y llegan al más alto nivel. Hay que hacer un concilio, el primer concilio de los cristianos, para determinar ese asunto. ¿Deben o no deben los gentiles? Los vamos a obligar a que se circunciden y guarden la ley. Y la conclusión fue que no, después de mucha discusión, dice ahí en el libro de los Hechos 15, y que después de mucha discusión llegaron a estas conclusiones. Entonces, ya puedo imaginar a los judíos convertidos al cristianismo, los apóstoles y otros argumentando y discutiendo hasta que finalmente, guiados por el Espíritu Santo, llegan a una conclusión. Ahora, uno dice, ¿cómo es posible que un problema tan grande lo pudieron resolver y eso no, verdad? Entonces, y ahora con algo menos problemático, como era el asunto de llevar o no a Juan Marcos al segundo viaje misionero, dice que Pablo y Bernabé tuvieron tal desacuerdo que se separaron. Dice, ¿cómo es posible que estos 2 hombres de Dios, guiados por el Espíritu Santo, que servían a Dios, no pudieron ponerse de acuerdo? Porque usted recuerda que Pablo no quería llevar a Juan Marcos. No sabemos los motivos,
simplemente argumentaba, es que nos dejó a medio camino, en medio viaje, y yo ya no lo recluto. Y Bernabé, hijo de consolación, pues más paciente quizá, más, dice, no, mira, Pablo, hay que llevarlo. No, yo no lo llevo. Y no pudieron ponerse de acuerdo. Ahora, mis hermanos, aquí hay algo muy importante que yo le quiero compartir con relación a este asunto de la comunión con los creyentes, y es lo siguiente. Va a ser muy difícil que en todos los puntos y detalles estemos de acuerdo todos en todos los puntos, porque tarde o temprano va a haber algunas diferencias. No estoy hablando de los absolutos, sino estoy hablando de las convicciones y de las preferencias. Pero lo que sí podemos entender es que para estar, lo que yo aprendí en una de las clases que tomé en seminario, los últimos cursos, fue esto. Para estar en desacuerdo con alguien, uno no necesita estar enojado ni peleado con la persona. Usted va a estar en total y absoluto desacuerdo con algo, pero no tenemos ni que estar peleados ni enojados con la persona. Si hablamos, por ejemplo, de equipos de fútbol, bueno, no todos les van a ir a los Tigres. Y usted dice, no, es que si no le van todos los Tigres, yo me voy a enojar con los hermanos. Pues no, se vale irle a otros equipos, ¿no? Aunque no sean tan buenos como los Tigres. Y no por eso vamos a estar, es lindo, por ejemplo, cuando personas pueden convivir, y inclusive, usted recuerda épocas allá en el estadio donde uno se podía sentar, dos equipos rivales, los clásicos, y tu amigo podía ir a otro equipo y no había ningún problema. Ahora ya no es así, ahora se complica mucho. Y se dio un caso, supe de un caso aquí en Monterrey, donde a un fanático de otro equipo lo golpearon, hasta lo llegaron a matar. Y qué triste cuando por cuestiones tan hermosas como es el deporte, llegan a suceder estas cosas. Ahora, la iglesia no es la excepción, podríamos disgustarnos por otras cosas, por menudencias, por detalles que no valen ni siquiera la pena, pero que usted recuerda, y hubo muchas iglesias, mis hermanos, no me dejarán mentir, que se dividieron por el asunto del aplauso. Y a propósito de eso, déjame decirle que yo era de esas personas que no aceptaba el aplauso en las iglesias. Cuando vino el problema, mi postura muy radical, muy firme, y yo dije, aquí en esta iglesia, allá en Guadalajara, no se va a aplaudir, y si se aplaude, pues sobre mis huesos, ¿no? O sea, primero muerto que se llegue a aplaudir en esta iglesia. Ay, mis hermanos, por más de 10 años, es un estira y la afloja, y con los nuevos pastores jóvenes que llegaban con unas ideas nuevas, diferentes. Entonces llegó un punto donde ya no pude más, mis hermanos. Y recuerdo uno de los pastores jóvenes me dice, bueno, hermano, bueno, ¿usted por qué se pone tanto al aplauso? Dígame, ¿en qué parte de la Biblia dice que no podemos aplaudir? Y ahí fue donde pues ya me pusieron contra las cuerdas, como quien dice, ¿no? Pues en ninguna parte dice, pero ahí está el asunto, mis hermanos. Cuando estamos defendiendo cosas que ni siquiera tenemos un fundamento bíblico. Y yo tenía que reconocer que no había un fundamento para decir, está prohibido el aplauso. O está prohibido cierta clase de instrumentos. O otras cosas, ¿verdad? Entonces, ya ahí me desarmaron. Dije, no, pues tenía que aceptarlo. Que era válida esa postura, ¿no? A ver, ya se congeló otra vez la imagen, de ver qué pasó aquí. Ahí estamos, no sé, ya no lo quiero mover aquí más, entonces, y gracias a Dios por estos jóvenes que trajeron estos cambios. Me acuerdo de un joven, de los pastores jóvenes allá en Guadalajara, que me dice, mire, hermano Eugenio, que hay un cantante moderno que viene, que le voy a enseñar. ¿Cómo se llama? Pues se llama Steve Green. Yo dije, no, Steve Green ni qué nada. Aquí lo único que vamos a cantar son los himnos. Solamente los himnos. ¿Y por qué, hermano Eugenio? Pues porque yo cuando me convertí solamente cantábamos himnos. Luego ya han venido nuevos debates, nuevas diferencias, ¿no? Usted no me dejará mentir, los hermanos de más años en el Señor, estoy hablando de 30, 40 años atrás, yo recuerdo que los cantos los entonábamos sentados, no había ningún problema con cantar sentados. De repente uno de estos pastores jóvenes dice, bueno, mis hermanos, vamos a cantar la primera y la segunda estrofa, y en la tercera estrofa todos nos ponemos de pie. Dije, bueno,
algo, una variedad, qué bonito. Bueno, nos ponemos de pie en la tercera estrofa, donde dice, Jesús la muerte venció, y como muestra de que venció, bueno, nos ponemos de pie. Al siguiente domingo, bueno, hermano, vamos a cantar la primera estrofa, y la primera y la segunda estrofa nos ponemos de pie. Ah, bueno, está bien, la primera y la segunda estrofa. Y para no hacerlo más largo, mis hermanos, pues llegó así paulatinamente, ¿no? Primero en la primera estrofa, en la segunda, en las estrofas, en el coro, hasta que llegó un punto que dice, bueno, hermanos, en este canto en particular, vamos a cantar, todos los demás lo cantamos sentado, pero este canto nos ponemos de pie. Yo al paso de los años, mis hermanos, difícilmente usted va a encontrar una iglesia donde los hermanos canten sentados. No hay iglesia, yo ya no he encontrado una iglesia. Bueno, cuando estuve 9 años en Estados Unidos, una iglesia, la iglesia hispana cantaba de pie, pero la iglesia anglo cantaban sentados. Y yo, como iba a los dos cultos, pues primero iba al culto del español, luego iba al culto al inglés. Bueno, pues en un culto ya sabía que iba a ser parado, y en el otro culto, en el culto de inglés, pues era sentado. Entonces, estaba en los dos cultos. Ahora, ¿cuál de los dos hermanos tenía razón? Pues era una diferencia, y hoy por hoy, pues notamos esta diferencia, que si son los aplausos, que si nos paramos, que si nada más himnos, que si más cantos. Imagínense, a mí en esa época Steve Green se me hacía algo así como descabellado y irreverente y demasiado. Ahora Steve Green ya queda, digamos, como los más tranquilitos y los más conservadores. Pero lo importante, mis hermanos, aún con todos estos detalles y diferencias, es que nos reunamos, es que nos amemos unos a otros, que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Recuerde el pasaje que estamos aprendiendo de memoria. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Jesucristo dice, un mandamiento nuevo les doy, un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué sentido es un mandamiento nuevo? Algunos opinan, bueno, es un mandamiento nuevo no porque sea el mandamiento del amor, porque de eso ya se ha hablado antes, que amemos al prójimo. Es nuevo en el sentido, quizá en la manera en que ahora nos vamos a amar, porque el amor al prójimo se ha hablado, y el amor entre los hombres se ha hablado, pero dice Jesucristo, le añade, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros, note usted, como yo les he amado. Ahí está lo novedoso de este nuevo mandamiento. ¿Cómo necesito o cómo puedo amar a mi hermano? ¿Cuál es el punto de referencia? Como Cristo nos ha amado a nosotros. Que también os améis unos a otros. Porque el mandamiento del amor no es nuevo. Lo que es novedoso es que ahora no hay que amarnos como a nosotros mismos, como antes, ¿verdad? Antes era, ama a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que si yo no me amo a mí mismo, pues entonces ya no voy a amar a mi prójimo. No, ahora el mandamiento dice, un mandamiento nuevo os doy. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, pero está hablando a los creyentes, como yo les he amado. Pablo habla de la importancia del amor y se le hizo notar a los hermanos en Corinto. Y muchos de los problemas que hay en la iglesia, mis hermanos, es la falta de amor. Eso es todo el problema. El problema de las divisiones, el problema de la falta de respeto, el problema de los litigios, el problema, porque en Gálatas Pablo dice que el cumplimiento de la ley es el amor, y contra tales cosas no hay ley. Y que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad. Si ando en el Espíritu, si usted anda en el Espíritu, vamos a tener amor los unos para con los otros, necesariamente. Y acuérdense que Pablo había dicho que el amor es el vínculo perfecto. Entonces la comunión con los cristianos requiere amor, pero eso no lo producimos nosotros, mis hermanos. Ese amor lo va a producir Dios en nosotros, es Cristo en nosotros, que produce este amor, y que vamos a amar a los demás como Cristo nos ama a nosotros. Hay un autor muy importante, para mí, yo admiro mucho a este escritor cristiano, y usted lo ha escuchado, es Francis Schaeffer, ya murió. Él era filósofo antes de ser cristiano, y él en uno de sus libros, La Iglesia al final del siglo XX, un libro muy interesante, entonces habla de la Iglesia al final del siglo XX, fíjate, ya pasó el siglo XX, ¿no? Pero él en uno de sus capítulos dedica todo un capítulo para hablar acerca del amor entre los cristianos. Y él le llama a ese último capítulo, o ese capítulo, la última apología del cristianismo.
La última apología del cristianismo es el amor. Porque al final de todo, mis hermanos, ¿cómo van a saber la gente que nosotros somos cristianos? Cuando vean cómo nos tratamos entre nosotros como cristianos. Cristo dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor unos con otros. Y a veces lo tenemos, pero no nos da miedo mostrar ese amor, porque tenemos miedo al rechazo. Dice el libro de Proverbios, más vale reprensión manifiesta que amor inoculto. Usted puede tener amor, pero si no lo mostramos, pues no hay valor en eso, porque ahí está. Unos tienen más habilidad, por así decirlo, para mostrar ese amor que otros. Otros creyentes, y usted lo va a ver en las clases, otros creyentes son muy dados a aislarse y no les gusta mucho la convivencia con otros. Otras personas, ¿cómo son? Su trasfondo es de que les encanta la convivencia. Quieren estar siempre conviviendo con alguien y les resulta muy difícil estar solos. Entonces hay estos dos extremos, ¿no? Creyentes que les da miedo convivir con otros y acercarse, son muy tímidos, son muy reservados y prefieren estar solos. Y hay gente así, no le gusta convivir, le espantan las convivencias, lo atemorizan, lo aterrorizan. Ver mucha gente, ya ver más de 3 personas, no, ya es mucha gente y no saben qué hacer. Y hay otros creyentes que andan buscando, ¿verdad? Tantos amigos como más puedan tener y quieren platicar con todos, saludar a todos y a veces eso tampoco se puede. Pero entonces, en esos dos extremos hay que tener un balance y buscarnos unos a otros, mostrarnos el amor. Y de eso va a hablar precisamente esta lección tan importante, la comunión con otros creyentes. Y el simple hecho de tener comunión es para animarnos, mis hermanos, para alentarnos en la vida cristiana, como para cargar fuerzas. Y yo le doy gracias a Dios y podríamos dar testimonio de personas que en épocas difíciles de nuestra vida, ya sean problemas económicos, problemas emocionales, problemas sentimentales, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas con otros creyentes, vinieron y nos alentaron y nos echaron, por así decirlo, porras y nos dieron un buen consejo. Ay, gracias a Dios por esos hermanos que saben dar consejos muy, pero muy sabios. Gracias a Dios por esos hermanos que con sus palabras nos animan, con su paciencia nos animan. Gracias por esos tiempos de oración, mis hermanos. Eso es muy reconfortante. Uno cuando llega a la oración, después de haber orado, uno sale como fortalecido. Después de los servicios de la iglesia, cuando nos reunimos, mis hermanos, yo no sé cuál sea su experiencia, pero cada vez que yo voy a la iglesia y salgo de la iglesia, oigo los mensajes, la palabra de Dios nos anima, nos carga, ¿no? De energía, nos llena para salir en la semana, ya media semana, ya sentimos que otra vez estamos a recargar batería, y obviamente eso lo hacemos con los creyentes. A veces tenemos dificultades para interpretar un pasaje de la Biblia, para entenderlo, y hay hermanos que nos ayudan con eso. Y en diferentes situaciones, ¿por qué? Porque Dios ha dado dones a todos y cada uno de los cristianos, mis hermanos. Es lo que dice Primera de Pedro, y si usted me permite leerlo y hacer unos comentarios aquí. Primera de Pedro, en el capítulo 4, va a ser esta la lectura de Primera Corintios, donde se habla de la iglesia como un cuerpo, y dice que todos somos miembros de un solo cuerpo. Entonces, cada creyente es parte del cuerpo de Cristo, y es importante, y no podemos decir, yo no necesito a la iglesia. Deje comentarle, porque antes de que se me olvide, hay cristianos, mi hermano, y estoy en total desacuerdo. Yo creo que cada creyente necesita una iglesia donde congregarse. Puede visitar más iglesias, no digo que nunca pueda visitar otras iglesias, pero necesita tener una iglesia donde diga, esta es mi iglesia, aquí es donde yo voy a dar mis ofrendas, aquí es donde yo quiero usar mis dones, mis talentos, mis habilidades, mi tiempo, aquí es donde yo quiero tener amigos en Cristo, hermanos en Cristo con quien convivir, con quienes confiar mis problemas, mis peticiones. Entonces, alguien que me supervise, que me esté pidiendo cuentas de mi vida, cómo voy, si voy bien, si voy mal, si necesito que me reprendan, que me digan ciertas cosas en que estoy fallando, que me hagan ver y que puedan también ayudarme a seguir adelante. Pero hay hermanos que dicen, eso de ir a la iglesia es solamente al principio de la vida cristiana. Y lo va a escuchar, ¿no? Eso de ir a la iglesia es solamente cuando uno empieza en la vida cristiana.
Pero ya llega un punto, dicen ellos, donde usted llega a una madurez tal en su vida cristiana, un crecimiento tal, que dicen ellos, yo no necesito ir a la iglesia. Ah, caray, sí, ya no necesito ir, porque ya llegué a un nivel espiritual, a una madurez, a un conocimiento de la palabra de Dios tan alto, que ¿qué me pueden enseñar esos hermanitos a mí? Yo tengo, no sé, un doctorado, o yo tengo tantos años leyendo la Biblia. ¿Qué me puede enseñar esos hermanitos? Entonces mejor no voy a la iglesia, a perder mi tiempo, a escuchar cosas que yo ya sé. Bueno, probablemente sea cierto, mis hermanos, que usted ya las sabe, pero no significa que ya las aplicamos todas. Y hay gente que se ha atrevido a menospreciar la iglesia de Dios y no va. Pero ¿sabe cuándo sí va? Cuando lo invitan a predicar y hay de por medio una buena ofrenda. Ah, entonces sí va. Ahí sí ya se apunta inmediatamente. Entonces ya la pregunta es, ¿cuál es la motivación? Que jamás se aparece en una iglesia, o solamente va cuando le toca predicar y que le den su buena ofrenda y menosprecia la iglesia de Dios. No, mis hermanos, esto de ir a la iglesia no es para los recién convertidos, o para los nuevos, o para los inmaduros, o para los enfermos, o para los que necesitan, no. El ir a la iglesia es para todos. Y yo le diría a esas personas, bueno, pues si tú eres tan maduro, tan espiritual y tienes tan lleno de conocimiento de la palabra de Dios, bueno, pues eso sería una buena razón para que tú vengas a la iglesia y nos compartas de tu sabiduría. Y nos contagies un poquito y nos compartas y a veces se nos queda un poquito de todas esas habilidades que tienes. No, mis hermanos, todos somos miembros de un cuerpo y todos somos importantes. Y ir a la iglesia es importante para animarnos en las cosas de Dios y para utilizar su don. Primera de Pedro, capítulo 4, habla de... Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Se da cuenta? Cada uno como buenos administradores, según el don que ha recibido. La pregunta es, mi hermano, ¿cuál es el don que has recibido tú, mi hermano, mi hermana? Y ojo, quiero decir mi hermana, porque hay personas que creen que en las iglesias los únicos que reciben dones son los varones y que las mujeres cristianas, ellas no recibieron dones. Y lo voy a escuchar de pastores, ¿verdad? Colegas míos, digo, bueno, con todo respeto, pastor, colega, compañero, yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, tampoco me tiro a otro extremo, ¿verdad? Pero yo creo que cada cristiano, hombre o mujer, de una manera soberana, el Espíritu Santo ha repartido dones, tanto a hombres como a mujeres. Dones que es importante administrarlos, pero en amor. Lo que dice Pablo en 1 Corintios, otra vez aquí ya se paró, espérenme. Ahí está, en amor. Porque si utilizamos los dones y ejercemos los dones, pero no hay amor de por medio, lo único que va a resultar es orgullo entre nosotros. Es querernos destacar y querer sobresalir. Por eso pues dice Pablo, yo os muestro un camino más excelente. Sí, busquen los dones mejores, pero yo les muestro un camino más excelente. Es el camino del amor. Y el ejercer los dones sin amor es un gran problema. Pero cuando se ejercen con amor y por amor, es una gran bendición. Entonces, hermano, te necesitamos porque tú tienes dones que Dios te ha dado. También se hace distinción con los talentos. Yo le doy gracias a Dios por los músicos, por los que saben de las cuestiones tecnológicas, por las hermanas que saben cocinar y que si hay un evento de un desayuno o un evento, ellas de veras nos agasajan con unos platillos riquísimos, ¿no? Con postres, con platillos, porque tienen esa habilidad para cocinar. Las hermanas que pueden cuidar niños, porque también se necesita atender a los niños. Y hay hermanas que tienen esa habilidad o jovencitas para cuidar a los niños. Entonces, ¿cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus dones que pueden ser de bendición para la iglesia? Por eso es importante congregar. Porque si no nos congregamos,
pues cómo podemos ejercer esos dones y que otros se beneficien. Muy bien, hermanos, nos quedan algunos minutos. Si alguien nos quiere compartir algo de lo que fue su aprendizaje de esta semana con el tema de orar con fe, si les pudieron practicar algo, si hubo una respuesta a la oración, o si quieren comentar algo de lo que estamos viendo, de la importancia de la comunión con otros creyentes y de amarnos unos a otros tal como somos. Vamos a abrir el tiempo para que alguien nos quiera comentar. ¿Quién dice yo o quién quiere decirnos un versículo de memoria de todos los que ya estamos aprendiendo ahorita? Yo abrí el micrófono, José Luis Martínez. José Luis, te escuchamos, te escucho, mi hermano. Pues mira, a mí me pareció muy interesante todo esto que estás hablando del amor como el vínculo perfecto, lo principal, la excelencia, y la gran verdad que dices, no es un amor nuestro, es un amor que podemos expresar gracias a la gracia y misericordia de Dios y el Espíritu Santo en nosotros. Es que podemos, como bien lo dices, expresar ese amor, y pues yo lo puedo ver en ebook, en todos los hermanos. La verdad, cualquiera con el que tú platiques, cualquiera, puedes ver ese amor por el prójimo, y sí, me parece muy interesante toda esta plática que fuiste llevando en torno a la comunión, fundamentada en el amor. Sí, muchas gracias, mucha bendición, Dios te bendiga, muchas gracias, eso es lo que quería comentar. Qué bueno, José Luis, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar de esta importancia de congregarnos, pertenecer a una iglesia? Y creo que es importante que cada cristiano busque una iglesia. Ahora, si viene a nuestra iglesia, bienvenido, aquí todos son bienvenidos. Pero si dice, bueno, es que a mí me gusta tu iglesia o me queda más cerca, bueno, hermano, pues puedes ir a esa iglesia. En esta semana un amigo me habló para buscar iglesia en Guadalajara, si podía recomendar alguna iglesia en Guadalajara. Que sí, claro que sí, más o menos, ¿qué tipo de iglesia andas buscando? ¿Qué quieres? ¿Una iglesia grande? ¿O una iglesia más o menos medianita o chiquita? ¿Qué iglesia te gusta? ¿No? Hay gente que les encanta las mega iglesias y pues tienen una mega iglesia, adelante, las hay, y si alguien quiere que donde brinquen, bueno, pues ahí hay iglesias donde brincan, pero más o menos usted busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios y donde usted pueda adorar a Dios, puede ejercer sus dones. Entonces, sí es importante que se integre en una iglesia, que no ande así como el llanero solitario y huérfano de iglesia, no creo que sea válido ni porque se siente muy maduro y que no la necesita, o porque siente que pues no lo van a querer ahí, no lo van a recibir. Pero es importante que usted se congregue en una iglesia que se predique la palabra, sobre todo. Y no es fácil encontrar, créanme que a veces resulta bastante difícil encontrar iglesias donde se predique la palabra. Quisiera creer que no, pero a veces tristemente es difícil. ¿Alguien más que nos quiera comentar, mis hermanos, de sus lecturas? ¿Algo que Dios le habló a través de su palabra en esta semana? Hermano, habla Juan de Dios. Sí, Juan. Respecto a lo de orar con fe, esta semana había estado pensando en eso porque, pues, por ejemplo, han sido muchos meses, ¿verdad?, de encerramiento, de pandemia. Y en el pasaje donde Jesús le dice, cuando calman las aguas, ¿verdad?, que por cierto lo compartí esta semana, dice, ¿qué pasó con su fe? En una versión de la Biblia dice, ¿qué pasó con su fe? Entonces, pues me quedo pensando yo que no se nos, algo que quiero compartir aquí, ¿verdad? Que no se nos acabe la fe al estar orando, a pesar de las circunstancias adversas que estamos viendo, pero pues definitivamente que es un don de Dios la fe, ¿verdad? Nosotros no, Dios pone esa fe en nuestras vidas y pues gracias a Dios por eso. Es un pequeño comentario sobre orar con fe, ¿verdad? Excelente. Y a propósito de esa lectura que comentas de Pedro, me llama mucho la atención cuando Pedro le dice, Señor, sálvame. Y dice que Jesús inmediatamente no dijo, no, ahora para que subras y todo, a ver, hasta que llegues al fondo tipo Jonás, o hasta que... No. En cuanto Pedro le pide auxilio al Señor,
el Señor va al rescate pero en forma inmediata. Y así es nuestro Dios, ¿no? A veces nuestra fe falta y Él está ahí nomás para sacarnos. Qué hermoso. ¿Alguien más que quiera compartir o decirnos un versículo? Pues ya nos quedan, bueno, ya se nos terminó el tiempo, pero si alguien para despedirse nos quiere decir algún versículo que el Señor le está ayudando a memorizar y que le ha gustado.